Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Este es un tema que ha sido hoy. Yo quisiera hoy que te vayas con algunos conceptos clarísimos sobre quién es Jesús. Más o menos, sabes, a estas alturas, si no supieras. Pero hay quien no sabe en profundidad las entrañas del significado de la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Bueno, ya sabemos lo que Él representa, pero su obra perfecta, su obra, su tránsito por la tierra durante 33 años y medio, después su muerte violenta, sacrificial, porque murió no por capricho, paradójicamente murió por nosotros. Esto el mundo no lo entiende, lo ve una locura, ¿no? Pero este Jesucristo que nació biológicamente como cualquier otro niño humano, se convirtió, es Dios y hombre verdadero. Eso dice el credo apostólico. En el concilio de Nicea y en el de Calcedonia también, concilios que ha tenido la Iglesia a lo largo de la historia, más allá de Hechos de los Apóstoles, se ratificó porque había una herejía que estaba entrando en la Iglesia cristiana, y es que Jesucristo era un Dios menor. Era Dios en miniatura, no era el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son Dios en toda su plenitud. Y esta herejía fue promovida por Arrio, uno de los obispos de la época, y España fue arriana durante un tiempo. Esa herejía también estuvo en España cuando gobernaron los visigodos, que eran los bárbaros, pero que después se convirtieron al cristianismo. Y aparentemente no tenía mucha trascendencia, pero degradar al Hijo de Dios de algo tan importantísimo. Si Jesús no fuera un hombre perfecto, hombre, pero en toda su humanidad perfecta, y un Dios en toda su totalidad, no hubiera podido haber hecho la obra de la redención. Ni un profeta, ni por supuesto ningún ángel, ningún enviado humano podía haber cargado sobre sí el pecado de toda la humanidad. Algo imposible. No hay ser humano capaz de absorber todo eso. Entonces, esta es la gran paradoja, ¿no? Dios y hombre verdadero, Jesucristo. Y es esto. Y en el concilio de Nicea, cuando se restituyó la verdad de las verdades, Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces la cristiandad volvió a suscribir porque estuvieron más de 100 años con esta herejía. Que era por ahí. Jesucristo era un Dios menor, ¿no? Era Dios, pero no era Dios en toda su plenitud. No, Jesucristo es Dios en toda su plenitud, que desestimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, como nos decía la semana pasada el pastor Juan Carlos Parra, ¿no? Y se hizo hombre, hombre hasta la degradación más baja. Pero vamos adelante, quiero decir, seguimos. En Jesús convergen estas dos naturalezas, la humana y la divina. Esto es maravilloso. Jesús nunca, algunos dicen que sí, que en algunos momentos empleó algunos atributos divinos, ¿no? Pero la mayoría de los teólogos están de acuerdo, y yo también, de que Jesús nunca usó sus poderes divinos. Los poderes que Jesús practicó fueron bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. De hecho, Jesús fue Cristo, el primer cristiano que vivió en el poder total del Espíritu Santo, impecablemente. Todos los poderes que manifestó Jesús fueron bajo la unción, como cualquier otro que viva en ese bueno, quizá no se ha llegado tan alto como Jesús. Esto dice cuando estaban en la casa de Cornelio, allí que va Pedro a predicarles el Evangelio. Pedro empieza a decir cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Quiere decir que en Jesús convergen las dos naturalezas per se, de por sí, pero esto se llama en teología la unión hipostática. Es la naturaleza humana y la naturaleza divina están convergiendo juntas, y esto es un misterio, pero ahí está, es un hecho maravilloso. Solo un Salvador como Jesús podía rescatarnos de la condenación eterna.
podría haber ningún profeta, ningún ser humano, ningún arcángel, nadie podía pagar el precio de nuestro rescate. No tenían la capacidad de absorber el pecado que Jesús tuvo que soportar. Porque dice Colosenses, Pablo hablándole a los de Colosas, que había una herejía también por ahí sobre los ángeles y estaban rindiendo culto a los ángeles, un grupo de tipo sectario de la iglesia de Colosas, y también se cuestionaba la divinidad de Cristo, un poco eran precursores de la controversia arriana. Pablo sale al paso y dice: porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. En Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en él, dice a los cristianos de Colosas y a nosotros también, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Aleluya! Jesús es el todo, es la cabeza, ¿no? Le quiero dar todo el honor y la gloria que él se merece. Vamos adelante. Y ahí está el misterio de la encarnación. Y es la Navidad. La Navidad permanente que celebramos. Claro, nosotros el día 24, la Nochebuena, los latinoamericanos lo celebráis mucho, ¿no? En España también, pero se celebra más el día de Navidad. Aquí tenemos 2 días de Navidad, somos más chulos que nadie. Tenemos el 25 y el 26, que hacemos un poquito lo que quedó del día anterior. Pero celebramos el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Él nació como cualquier bebé, pero el engendro en sí, en su génesis, el embrión fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esto es lo que vuelve locos a todos. Y se burlan y se ríen. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, nació por obra y gracia del Espíritu Santo Jesús. Ahora su desarrollo, su nacimiento maravilloso y todo su desarrollo humano fue completamente humano. Completamente humano. Y dice la palabra: y aquel verbo, el logos, el verbo significa el logos en el griego, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué pasó esto? Jesús nació entonces como un bebé, pero Jesús preexistía en la eternidad. Jesús estaba en el cielo ya, como el Hijo Eterno. De hecho, sus apariciones en el Antiguo Testamento se denominan como el ángel de Jehová, que aparece y es una especie de teofanía, una manifestación de Dios Hijo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús ya preexistía en la eternidad. El verbo, el logos, la palabra, significa logos, la palabra, el verbo, dice, fue hecho carne, se humanó y acampó, dice, y puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Los testigos vimos al Dios encarnado, lo pudimos ver. De hecho, Juan en su primera carta dice: tocamos al verbo, tocamos a Jesús, lo vimos y oímos en el Monte Santo las palabras del Padre que decía: este es mi Hijo amado y en él tengo mi complacencia, a él oíd. Y eso les marcó la vida para siempre. Vieron la gloria de Jesús aquí en la tierra. Y entonces el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, yo le daría un aplauso a Jesús ahora mismo. Total. Adelante con la siguiente slide. Jesús es el Dios que se hizo hombre, se humanó, pero preexistía en la eternidad. Hay un hombre en el cielo. Estaba antes de venir, antes de tomar su cuerpo, su ropaje humano, pero está ahora. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el trono de Dios, lleno de las galas del sumo sacerdote celestial, el que traspasó los cielos. Y Él es un hombre en el cielo, el hombre preexistente, el Hijo eterno. ¡Aleluya! ¿Y sabes qué? Jesús le está hablando al Padre de ti y de mí. Intercede por nosotros, por nuestras necesidades reales, no por las imaginarias.
¿verdad? Por lo tanto, fíjate lo que dice la palabra aquí. En el principio era el verbo, la palabra, el logos, que es lo que dice en griego. Y el verbo era con Dios, coexistían, pero tenían una naturaleza concreta, singular. Y el verbo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí los testigos de Jehová, en su nueva traducción al Nuevo Mundo, decían esto, y el verbo era un Dios, o sea, eran los nuevos arrianos, para desnaturalizar la divinidad de Cristo. No sé qué obsesión, porque Russell, el impulsor de este movimiento inicial, ¿no? Y hay una cosa, tuvieron un fallo brutal. Ellos utilizaban la Biblia Reina Valera siempre, hasta que sacaron la suya. Y ahí no podían cambiar nada, porque ponía esto. El artículo indeterminado en griego no existe. Y el verbo era un Dios, no. Y el verbo era Dios. Aleluya. Y es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida y está la vida. Y la vida era y es la luz de los hombres. Es la luz de la Navidad. Jesús. Aleluya. Esta mañana le estamos rindiendo, estamos centrándonos en las características, realzando las características de este Jesús maravilloso, de este Salvador nuestro, ¿no? Y sin Él nada, o sea, Dios el Padre y Él estaban ahí con el Espíritu Santo, estaban colegiadamente, de alguna manera, ordenando todas las galaxias. Estaba viendo el otro día una película de Brad Pitt, que decía que el padre se va allá a un extremo del cosmos y después, cuando descubren a ver si hay vida en alguna parte del cosmos para salvar a la Tierra de una catástrofe que ha padecido, y resulta que dice, no hay vida en ninguna parte, solamente en la Tierra. No hay vida en ninguna parte. Bueno, si la hubiera, Dios es soberano, puede hacer lo que quiera, pero resulta que somos la obra maestra de Dios, por la gracia de Jesús. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, nosotros, la creación entera, la Vía Láctea, toda nuestra galaxia, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, quiere decir, ¡guau!, cuántas atribuciones. Bendito sea su nombre. Vamos adelante. Más cristocéntricos que nunca. A mí me gusta hablar con el Espíritu Santo a veces y voy a hacer el contraste. Más cristocéntricos que nunca. Recuerdo que yo me crié en una iglesia muy sana en la doctrina, en muchos aspectos, pero esto del Espíritu Santo era sospechoso de pentecostalismo y de cosas raras, ¿no? Pero yo compré, pero por otra parte había muy buena doctrina en todo lo demás. Y cuando yo pensaba, ¿y por qué no se puede hablar con el Espíritu Santo si es Dios? No, parece como si el Espíritu Santo fuera el ayudante de Cristo, el mayordomo de Cristo, y Cristo un poco el mayordomo del Padre. Bueno, un poquito, cada uno un poquito en nuestra subconsciente, ¿no? No. Tienen una obra singular cada uno de ellos. Convergen, coinciden en algunas cosas y en otras cada uno se encarga. Jesús dijo, yo me voy, pero os envío al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. ¡Wow! Sin el Espíritu Santo sería un desastre esto. Esto es como cuando dicen que en el arrebatamiento, que la discusión si es antes, durante o después, que se irá el Espíritu Santo y el mundo se queda. Si se va el Espíritu Santo es un caos total. No dice la Biblia que el Espíritu Santo se irá. Eso se lo han inventado. ¿Dónde está? ¿Dónde dice que el Espíritu Santo se va a ir? El Espíritu Santo siempre estará hasta el fin de los finales. Amén. Eso doctrinalmente es erróneo. No existe. Entonces, más cristocéntricos que nunca. Cristo, como decía esta canción, el centro de todo eres Jesús. El que es, dice el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Está hablando Cristo ahí, en el capítulo, la revelación de Jesucristo, la majestad de Jesucristo, el Cristo de gloria. Ya no es el Cristo terrenal, el Cristo sufriente, el Cristo que pasó por la tierra, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Ahora es el Cristo de la gloria. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es ahora, el que era.
cuando estuvo en la tierra. El que es el Cristo que está, el hombre que está en el cielo, intercediendo por nosotros. Y el que ha de venir. ¡Aleluya! Otro aplauso porque Jesús viene pronto. Viene pronto. Viene pronto Jesús. No sé si tendremos el privilegio de verlo, o nuestros hijos, o nuestros... Bueno, esto de que Jesús... sí, según los planos, no los de Piri Reis, los planos de la palabra del Nuevo Testamento. Piri Reis era un pirata que descubrió los planos de los mares para saber las navegaciones marítimas. Y nosotros tenemos los planos del perfecto, cosa que no tenían los cristianos del principio. Y sabemos la temporada en la que Jesús está por llegar. Está muy cerca. El que es Jesús, el que es ahora, el hombre en el cielo, el que era, el que vino para salvarnos y el que está por venir. Amén. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Ahora Cristo, y este es otro contraste, dice, bueno, pero esto ya lo sé, pero quiero que a veces perdemos la perspectiva. Damos por sentado cosas que nos pasan desapercibidas. Ahora Cristo vive en mí y vive en ti. Pablo lo revela fácilmente y hay otras escrituras que también. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, esta es la idea. Ahora ese Cristo de gloria, ese Cristo bendito, ese Salvador nuestro, es tu compañero de viaje. El Espíritu Santo está contigo. Vaya trío de ases que tenemos con nosotros, ¿verdad? Cristo vive en ti, vive en mí. Esto es, sí, pero nada. Sí y sí. Cristo vive en ti, está en tu interior, su corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, le dijo a la iglesia de la Odisea, si alguno abre la puerta, yo entraré a él, intimaré con él cenando. Estaré con él y él conmigo, o con ella y conmigo. Por lo tanto, Jesús está. El Cristo de la Navidad está en la Navidad permanente. Cristo en ti es la Navidad permanente. Es la Navidad permanente. A mí me gustan ver, hay algunas películas de Navidad que son muy ñoñas, pero hay algunas que son muy bonitas, ¿no? Y entonces digo, la Navidad. Todo el mundo tiene que hablar de la Navidad, todo el mundo tiene que hablar de Jesús. Incluso tú a tu familia, a tus vecinos, nosotros les aprovechamos para hablar otra vez. Cuando le hablas en Navidad parece que está permitido porque la Navidad es Jesús, Jesús es Navidad, ¿verdad? Es un pretexto bendito para poder regalarles los calendarios que traeremos el domingo que viene, nuevos de Onda Paz, y también un Nuevo Testamento o lo que quieras, ¿no? Para decir, Jesús murió, vino al mundo por ti. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tú y yo, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa de fondo. Jesús es el centro de todo. Hay algo maravilloso y es cómo se honran en la Trinidad el uno al otro. No compiten entre sí. El Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Él es el centro. Y el Espíritu Santo solo quiere dar testimonio de Cristo, no de sí mismo. ¿Cómo son? ¿Qué estilo, ¿Qué estilo más perfecto y más bonito, ¿no? Jesús es el centro de toda esta Navidad y más allá del día 25, 26, 27, el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo. Jesús será el centro de nuestra vida. Amén. Vamos allá. Jesús es nuestro pan. Es el pan vivo que ha descendido del cielo. ¿Tú comes ese pan cada día? Yo leo y releo Juan capítulo 6, cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes, y cuando les habla de su carne y de su sangre, no entienden, es algo místico, algunos dijeron que era canibalista, ¿no? Pero Jesús estaba hablando de la importancia de comer su pan, de comer de él, ¿verdad? Es nuestro pan, es nuestro maná diario, es nuestra agua viva, es nuestra luz, es nuestro camino perfecto, es nuestra vida total. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Él lo es todo para nosotros. Amén. Jesús es todo para ti y yo te quiero invitar a que lo sea todo para ti.
esta noche o ves a tu casa, pero mañana por la mañana, que es cuando comienza el día y arrancas, Jesús, gracias, compañero, Salvador bendito. Gracias por estar. Estás conmigo y estás a mi lado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, ha dicho Jesús, ¿no? Fijaos, aquí está. Yo quise tratar este versículo, escudriñar las Escrituras, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia sin Cristo no tiene sentido. Toda la Escritura apunta a Cristo, desde las profecías antiguas hasta entonces. Cristo es el centro nuclear de toda la historia. Algunos ven, la Biblia es la palabra viva de Dios, pero sin Cristo la Biblia no es nada. Sin Cristo la Biblia no tiene ningún poder, no tiene ningún efecto sobre nuestra vida. A nosotros nos parece que a veces, y ahí nace el legalismo a veces, es que la palabra dice, es que yo digo lo que dice la Biblia, dicen algunos. Y cuando alguien me dice eso, es un legalista rematado o una legalista rematado. ¿Sabéis por qué? Porque yo les digo a algunos de ellos, es la interpretación que tú haces de la Biblia. No es que lo que tú digas, que yo también puedo mencionar esto e interpretar una locura, una barbaridad, ¿verdad? Interpretar mal la palabra de Dios. Por lo tanto, a vosotros os parece que la Biblia es el libro que nos da vida. Sin Cristo la Biblia no tiene vida. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y Él es el centro nuclear de todo. Vamos adelante. Fijaos, este versículo de Colosenses capítulo 1, versículo 15, tremendo sobre lo que estamos hablando. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Dios ha creado en Él todas las cosas, todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, el espacio sideral y lo demás, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo. Cristo existía antes que hubiera cosa alguna y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. En Él comienza todo. Él es el primogénito de todos los que han de resucitar, el primero que ha resucitado, teniendo así la primacía de todas las cosas. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuánta excelencia, cuánta supremacía. Él sí que tiene la supremacía total, pero no es una supremacía excluyente como algunos supremacistas que tenemos en algunas partes del mundo, con los negros o con los latinos o con los de esto, que son unos racistas. No, Jesús es el supremo Dios. Amén. Y Él ama a todos los hombres. Él no es un supremacista excluyente. Bendito sea Dios. Por lo tanto, aquí Pablo exalta a Jesús hasta lo sumo, a los colosenses. Y seguimos adelante. Otra escritura tremenda. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ese mismo versículo es, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, nosotros. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y a mí, yo he estado meditando en esto. Jesús lo llena todo en todo. Él llena todo. Llena la iglesia, llena la casa, llena el ambiente, aunque es ignorado y no es consultado y es descreído en el ámbito social. Pero Jesús llena todo. El mundo no explota. Actualmente tenemos más peligros en el mundo actual que nunca. En el siglo XX tuvimos peligros extraordinarios, 2 guerras mundiales devastadoras, genocidios, no solamente el de Hitler, el de Mao Zedong, el de Stalin y el de Ruanda y tantos, o sea, ha habido tantas cosas, bombas atómicas y tantas cosas que hay. Estamos en un polvorín, pero Jesús controla todo. Todo llegará a su punto omega. Todo llega a su punto omega. Pero ahora mismo todas las cosas las sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre él. Nosotros tenemos una correspondencia con Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el guía de la iglesia universal, de la iglesia metropolitana de Barcelona. Y Él lo llena todo. Yo siento la plenitud de su presencia. ¿No la sientes? Cuando estás... Él
llena todos rincones, todos nuestros vacíos. Cuando te dejas influir por Jesús en todo, bueno, la vida tiene vaivenes y a veces hay cosas que nos dejan desconcertados y algunas son dolorosas y algunas muy dolorosas. Pero Jesús lo llena todo. Deja que llene todos tus vacíos. Potencialmente ya es así. Él llena todo, en todos. Amén. Vamos adelante. Jesús es nuestro punto de partida, nuestra meta final. Dice, puestos los ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A quién vamos a mirar? ¿A Pablo? ¿A Pedro? ¿A los profetas? Sí, aprendemos un poco de todos, o mucho. Pero puestos los ojos en Pablo, no. Puestos los ojos en Jesús. Él es nuestro centro de atracción. ¿Por qué? ¿Qué genera cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta, ¿no? Sobre la mirada puesta en Jesús? Genera fe, confianza. Él es el autor y consumador de la fe, quiere el perfeccionador de la fe, dice otra versión. Él es el generador. ¿Y qué es la fe? La fe no es una fórmula mágica. La fe es una confianza que se activa sobrenaturalmente cuando tus ojos están puestos en Jesús. Aunque la barca se parezca que se hunda, tus ojos puestos en Jesús. Él es el autor de la fe y Él genera confianza. No vamos a mirar, podemos aprender de otros. De Pablo aprendemos muchas cosas, de Juan, de los apóstoles, de los antiguos también, de David y de unos y de otros, pero nadie como Jesús. El sustentador de nuestra vida es Jesús. Yo miro a Jesús cada día. Estaba estos días, son cosas que han coincidido, varias cosas que son, ponía uno de los posts cuando uno tiene que entregar a su Isaac personal, ¿no? Como le pasó a Abraham, después de 25 años a la espera de recibir el hijo de la promesa, que iba para que la bendición intergeneracional, la bendición de Abraham nos ha llegado a nosotros, en Cristo también. Pero ¿qué pasa? Dios le da este hijo de la promesa, que es el que tenía que generar a Abraham, Isaac, Jacob y todas las generaciones subsiguientes. ¿Y qué pasaba entonces? En el capítulo 22 de Génesis vemos, después de haber recibido el hijo de la promesa de una forma sobrenatural, porque era estéril, su matriz no daba, tenían cerca de 100 años cada uno de ellos, pero tienen el hijo tan anhelado y en la sala de espera 25 años. Y por apresurarse cometieron algún que otro error, tanto Sara como Abraham. Pero con todo y con ello, 25 años reciben el hijo de la promesa. Y cuando el niño empieza a crecer, Dios le dice que se lo sacrifique. Esto es una paradoja, ¿eh? Pero ¿cómo? No puede ser. Además, Dios no admite los sacrificios humanos. Están condenados bíblicamente. Pero la paradoja es, Dios le dice, quiero que me lo sacrifiques. Punto. Y va al monte Moriah, que es donde se construyó el templo precisamente de Jerusalén. Y dice Hebreos que en sentido figurado Dios volvió a recibir. Es como si hubiera muerto y hubiera resucitado. Es un misterio profundo de las verdades de Dios. Pero nos enseña algo, que lo que Dios te da, algo valioso, algo precioso, después que lo has esperado mucho tiempo, Dios en algún momento te lo pide. Paradójico. Algo que era trascendental. Y uno no sabe para qué. Es contradictorio, pero ¿cómo? Si tú hemos luchado por esto y por lo otro y por lo demás allá, y Dios te lo pide y dice, dámelo. ¿Y qué? ¿Y cómo es eso? ¿Y qué vas a hacer? Tú, tranquilo, soy yo el que voy a determinar lo que voy a hacer. Tú obedece. Dios tiene la última palabra. Amén. Sus planes no serán, los que confían en Él no serán avergonzados, por supuesto que no. Seguimos adelante, ya estamos acabando. Amamos a Dios Padre por su sabiduría, amamos al Espíritu Santo por ser tan maravilloso, tan providencial para nosotros en este peregrinaje terrenal. Esta semana estoy escribiendo un artículo sobre Diario de un peregrino, que habla un poco del peregrinaje por la tierra. Sin el Espíritu Santo no podríamos mantenernos en el camino del Señor. Sería imposible estar
seguros en Dios. ¿Tú te das cuenta cómo te consuela el Espíritu Santo? ¿Cómo nos consuela? ¿Cómo nos anima? Es el gran animador por excelencia. Yo, de verdad que, y creo que vosotros, entiendo que la mayoría vivís, nos protege, nos guía la verdad suprema. Y el consuelo es cuando tienes pequeñas decepciones o grandes decepciones, o te sientes frustrado por algo, o te sientes defraudado, o te sientes rara o raro, o no sabes, Nico, pero algo te pasa en tu interior. Y el Espíritu Santo, con su bálsamo, te consuela. Y es una consolación, no aquella baladí, es una consolación poderosa. Te da serenidad, te devuelve la paz, aunque eso a veces dura unos días, o unas semanas, o a veces unos meses, pero Él está derramando bálsamos sobre nosotros. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero sobre todas las cosas amamos a Jesús, nuestro bendito Salvador, por su gran salvación. Su vida es ejemplar, aprendemos de su vida tanto. Su muerte vicaria, quiere decir, la palabra vicario significa sustituto, no es el Papa. Su muerte vicaria es Él fue el sustituto, murió en nuestro lugar en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre. ¡Qué paradoja, Señor! Esta forma tan extraña de salvar a la humanidad, su sangre virtualmente tiene un poder santificador para limpiar nuestras conciencias y nuestras almas de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados por la obra de Cristo perfecta, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre, dice antes, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre derramada morfológicamente, la sangre que derramó en la cruz. Y después Él vino, y amamos a Jesús porque vino a rescatarnos y nos dio, a los que hemos creído en Él, el regalo de la vida eterna. Una vida interminable. Amén. Y ahora razones rápidas. Cristo tiene que ser el centro. Primero, porque Él es admirable. Porque Él es perfectamente imitable. Yo quiero imitar a Cristo, no quiero imitar a Pablo. Pablo les dice a sus discípulos: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero yo no imito a Pablo, yo imito a Cristo. Por lo tanto, porque Él nos salvó de la condenación y destruyó a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, y al pecado, acabó con él en la cruz. 3, porque Él nos ha comisionado para llevar el mensaje de salvación al mundo. Por eso estamos empeñados en que este pequeño altavoz de la radio siga en marcha. Un pequeño altavoz. Hoy en día mucha gente nos escucha, la radio la escucha en los dispositivos móviles, en sus casas. Y esto es un adelanto, ¿no? Porque la radio puede parar por cualquier circunstancia y en los dispositivos móviles seguimos, la radio sigue en marcha. Pero ¿sabéis qué pasa? Lo que tiene de particular la frecuencia modulada es que miles de personas nos escuchan en los coches. Cada día, miles de personas. Ayer me invitaron a una iglesia que estaba celebrando un cumpleaños, 2º aniversario, cerca de mi casa, y fui por honrar a los hermanos, una iglesita pequeñita, hermanos latinoamericanos preciosos. Y allí estábamos y ¡wow! El pastor y todo, oímos, qué bendición, la radio, cómo nos acompaña. Gente que le llega a la iglesia nos decía, vinieron por la radio. Entonces quiere decir, el tema, ahí estamos, la gran comisión, el testimonio personal, el evangelismo urbano, los grupos alfa que van a activarse en febrero ya, dentro de poco. Vamos a tratar de captar en nuestra área, desde los grupos de vida, a gente para traerlos a los grupos alfa. Y con Luis vamos a decir amén. Amén. Luis, Esteban y el equipo están allí preparando todo. 4, razones para entronizar a Jesucristo en nuestras vidas como el dueño y Señor, porque Él está con nosotros cada día, es nuestro compañero del alma. Porque, 5, porque es nuestro buen pastor. Yo me siento, y seguimos adelante, yo me siento pastoreado por Jesús. ¿Quién pastorea al pastor? Yo me siento pastoreado por Jesús. Hay tantas sensaciones, tantas palabras que oigo de su voz.
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo oigo la voz de Jesús en mi espíritu y eso vale más que millones de euros. Que Jesús sea tu pastor. Yo soy el buen pastor, he dado mi vida por ti, dice Jesús. Déjate pastorear, que Él te apaciente. El Salmo 23 se tiene que convertir, es Jesús. El Señor Jesús es mi pastor, nada me faltará. Amén. Entonces, sexto, porque Él es Dios hecho hombre. Jesús es nuestra Navidad permanente, como estaba diciendo antes. Séptimo, porque Él es nuestro alimento espiritual, es el maná celestial, como hemos venido hablando. Octavo, porque Él volverá y reinaremos con Él eternamente. ¿Y sabéis qué? Amamos su venida. Quizá está habiendo una revelación en un sector del cuerpo de Cristo cada vez más amplio, una revelación sobre la venida, el retorno de Cristo. Antes, Cristo volverá, y te preguntaba todo el orden de los eventos, y parecía como draconiano aquello, ¿no? Y como lejano y tal. No, eso está más cerca que nunca. Hay como una revelación de la iglesia expectante. Hay una corona de vida para los que aman su venida. Y amamos la venida, sea yo, sean mis hijos o mis nietos. No creo que quede mucho más. Porque todo indica que el Señor está por... Y amamos, aunque lo vea la siguiente generación, está por llegar. Somos la iglesia preparadora, la iglesia precursora que prepara el camino del Señor, no para venir a sufrir ahora, sino para venir a reinar. Amén. Por lo tanto, el 9, porque Él es digno de ser adorado siempre. Jesús, adora a Jesús. El Padre quiere que adores a Jesús. El Espíritu Santo quiere que adores a Jesús. Ellos se han puesto de acuerdo, son cómplices. Y finalmente porque Jesús es el maestro de la vida y de la verdad por excelencia. Nos enseña a vivir bien, de buena manera. Amén. Y corrige nuestras deficiencias como un buen pastor. Este estilo bronquero de los pastores, por ahí, hombre o mujer, a veces hay que hablar a la gente claro y decir las cosas para que despierten. Están como hipnotizados en alguna cosa rara que no salen del hoyo. Pero ese estilo, mal estilo de meter broncas. Si Jesús hubiera hecho eso conmigo, me hubiera alargado a los 2 días. Ese no es mi pastor. Los pastores tenemos que aprender el estilo persuasivo de Jesús, no el estilo agresivo de la religión evangélica o de quien sea, del legalismo religioso. El estilo persuasivo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Más persuasivo que eso. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá luz para vivir una buena vida. El que coma del pan que yo le doy no tendrá hambre jamás. Este es el pastor bronquero. ¿Y de dónde han aprendido eso los pastores? Algunos, gracias a Dios no todos son así. Por lo tanto, esta mañana acabamos con esto. Jesús es nuestra Navidad permanente. El verdadero significado de la vida es Jesús. Él es el Dios que se hizo hombre. Vamos a ponernos de pie.